¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. A nombre de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y de la Oficina de UNESCO en México, les vamos a dar la bienvenida a la presentación de la memoria de los seminarios web Filósofas Pensando al Mundo, que celebramos en los meses de junio y julio de este extraño 2020. Las 4 mesas del ciclo contaron con la presencia de filósofos de México y de otros países de América Latina, quienes reflexionaron juntas sobre 4 grandes áreas temáticas. En primer lugar, género y pandemia. En segundo lugar, ciencia y sociedad. En tercero, dinámicas económicas y nueva realidad. Y cuarto lugar, la pregunta, ¿qué mundo tenemos? ¿Qué mundo queremos? Esta memoria reúne las ponencias a fin de que se preserven por escrito como un testimonio de las valiosas reflexiones de la filosofía en femenino o de la filosofía y punto. Agradecemos a las 3 ponentes que nos acompañan hoy para presentar esta memoria, que son María Elena García Peláez, Ana Rosa Pérez Ranzans, nuestra colega de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, Vianney Paola Sánchez. Agradecemos también la presencia de Dorian Romens, especialista de programas de la Oficina de UNESCO en México, y a Ángeles Eraña, que es miembro fundador de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Y ahora le doy la palabra a el especialista de programas de la Oficina de UNESCO en México, Dorian Romens. Muchas gracias, Fanny. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañen en México, en otras partes del mundo, de la región. Como bien saben, es un evento que organizamos en el marco del Día Mundial de la Filosofía en 2020, organizado por la oficina de la UNESCO en Montevideo, pero con diferentes participaciones aquí en América Latina y el Caribe. El Día Mundial de la Filosofía es una jornada excepcional por diversos motivos este año, porque es una celebración en medio de varias crisis, una crisis sanitaria, pero también económica, climática y también un poco existencial, porque esta pandemia cuestiona muchos aspectos de nuestras sociedades, desde nuestra relación con la comunidad hasta nuestra condición de individuos, pasando por nuestros sistemas económicos y políticos. Por todo ello, esta jornada resulta particularmente significativo este año, y el Día Mundial de la Filosofía es una oportunidad para celebrar no solo una disciplina académica o una ciencia humana, sino algo más profundo, una cierta forma de estar en el mundo, aún más necesario en el contexto en el que vivimos hoy. Para encontrar respuestas a los desafíos contemporáneos, la UNESCO se apoya constantemente en los recursos de la filosofía, escuchando todas las filosofías, incluidas las indígenas, para reconstruir nuestra relación con la naturaleza, pidiendo a las filósofas y los filósofos que reflexionen sobre los principios éticos, por ejemplo, la inteligencia artificial, o invitando a tomar perspectiva en medio de las crisis para imaginar el mundo del mañana a través de las redes de mujeres filósofas, como hemos hecho en el ciclo en junio y julio. Así pues, no estamos indefensos ante esta crisis y experiencias sin precedentes, porque este Día Mundial debe ser también una oportunidad para celebrar, incluso para festejar la filosofía, para recordar que nos proporciona perspectivas y que nos reconforta y consolida nuestra existencia. También debe ser una ocasión para promover la práctica de la filosofía, desde el apoyo a la investigación universitaria hasta el fomento de la filosofía para las y los niños, que despierta la mirada desde la primera infancia. Es por eso que en el contexto de la pandemia, como bien dijo Fanny, que la Oficina de UNESCO en México, en colaboración con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que me gustaría agradecerlos por su trabajo y por su compromiso, y también con la asesoría de la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas, organizamos el ciclo de seminarios web Filósofas Pensando al Mundo, donde se analizaron y reflexionaron los temas que han cobrado importancia durante la contingencia sanitaria. Se ha mostrado útil y necesario lo que está sucediendo en este momento de una pandemia global
y estamos presenciando una de las mayores crisis del siglo XXI. Y justo la filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma y a cuestionar continuamente las verdades ya establecidas y a verificar hipótesis y encontrar conclusiones. Por eso que me gustaría que en este Día Mundial de la Filosofía, que lo celebramos mañana, que invitarles a poner en práctica ese distanciamiento intelectual, que es el primer paso hacia una solución sostenible para la crisis que atravesamos. Aquí me quedo, pero sí me gustaría agradecer a la doctora María Elena García y también a la doctora Ana Rosa por estar aquí con nosotros junto con Vianney de la Red Mexicana y agradecer sobre todo a la Red Mexicana por todo su trabajo que han hecho en el ciclo, y creo que con esta memoria que estamos presentando aquí, creo que ha sido una iniciativa muy bonita que hemos podido culminar en esta memoria. Y también mencionarles que esta memoria les vamos a compartir con ustedes después a través de correo, pero también los van a poder encontrar en la página web de UNESCO y en la sede de UNESCO, donde tenemos la plataforma de UNESDOC. Todavía no está subido porque todavía falta la visa de nuestra sede, pero pronto va a estar ahí en la página web, pero también lo vamos a compartir con ustedes y a quienes les interesa a través de los correos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y a todos que apoyaron en esta memoria, y mucho éxito también a las doctoras que están aquí con nosotros, y muchas gracias por revisar y tomar el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias y te doy la palabra otra vez, Fanny. Gracias, Dorian. Y a todos quienes están con nosotros en esta presentación, siguiéndonos por nuestras redes, les agradecemos. Ahora le damos la palabra a Ángeles Eraña, que también es miembro fundador de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Adelante. Gracias, Fanny. Lo primero que quiero hacer es agradecer a María Elena García Peláez y a Ana Rosa Pérez Ranzás, y obviamente a nuestra querida Vianney, por aceptar. Sabemos que estos son días en que estamos de plácemes festejándonos como filósofas y estamos festejando nuestro quehacer, que buena falta le hace ser recordado y festejado, porque nos tienen bastante marginados y nos quieren marginar más. Entonces, en realidad, esta celebración es un recordatorio de lo fundamental que es aprender a preguntar, aprender a discutir, aprender a debatir, aprender a pensarnos y a pensar el mundo. Y creo que eso es algo que por suerte este año, con todo y las condiciones adversas que estamos teniendo, va a ser en grande. El festejo se mira muy grande y eso me da mucho gusto, pero claro, también por eso sé que para nuestras colegas que aceptaron estar aquí con nosotros el día de hoy presentando esta memoria, fue difícil. El tiempo es corto y hay muchas cosas que hacer y muchos lugares donde participar. Entonces, gracias muy, muy especiales por estar aquí. Por otra parte, quiero decir que este trabajo que hicimos de la memoria, que es el resultado de una serie de seminarios web que hicimos con la UNESCO y con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y que con un apoyo muy importante de la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas, que realmente el apoyo de ellas fue fundamental, porque parte de lo que ocurrió en este seminario es que nosotras como Red Mexicana estábamos dándonos a conocer. Y yo creo que tenemos dos grandes retos como red. Una es conocernos como filósofas mexicanas y empezar a interactuar, y empezar a hacer filosofía juntas, empezar a escucharnos, empezar a leernos. Y en ese sentido, presentar las memorias es hacer que nos leamos entre nosotras y que hablemos de nosotras entre nosotras hacia el mundo. Pero también el otro gran reto es conocer a nuestras colegas del resto de Latinoamérica. Yo creo que tenemos que recuperar una comunidad latinoamericana de filosofía, y creo que si lo podemos empezar a hacer desde las mujeres que tenemos, como dice Rita Segato, esta como pulsión pragmática de resolver y hacer cosas, tenemos esta pulsión de estar todo el tiempo resolviendo y haciendo y viendo para dónde más vamos, entonces que esto nos permita construir una comunidad desde
las mujeres filósofas, y ese fue algo que gracias a la red latinoamericana pudimos empezar a hacer. Estas mesas que tuvieron la participación de mujeres de creo que 5 países de Latinoamérica, y fue muy rico conocerlas, discutir con ellas, mirar la pandemia desde las localidades específicas de Latinoamérica, todo lo que tenemos en común nuestros países, pero también toda la diferencia que nos hace a cada quienes. Y eso creo que fue muy rico, como supongo que ustedes pueden haber empezado a leer en la memoria. Entonces, ha sido un esfuerzo y una experiencia maravillosa que queremos seguir repitiendo, queremos seguir replicando, queremos seguir invitándonos y ayudarles a todas nuestras colegas a que sigan organizando. Nosotras les damos la plataforma si podemos, y si no también lo resolvemos. Entonces, que seamos la red, que la hagamos de todas y que entre todas sigamos construyendo esto que apenas empieza, ¿no? Y que sí es una red en el sentido que es un tejido que nos va a permitir empezar a vernos y también a hacernos visibles hacia afuera. Entonces, pues qué alegría poder festejar así, empezar los festejos del Día Mundial y también los festejos, que no debemos olvidar, el 2º aniversario de la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas. Eso se está festejando ahora también y las felicitamos a las colegas latinoamericanas, entre las cuales nos encontramos nosotras mismas. Y pues adelante. Gracias de nuevo y esto seguramente va a estar muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Vamos a seguir el siguiente formato. Daré la palabra a nuestras 3 ponentes de manera serial. Luego de hacer una rápida presentación de cada una, cada ponente tendrá 10 minutos para su exposición y al terminar abriremos un espacio en lo posible de aproximadamente 10-15 minutos para comentarios o preguntas del público. Así que vamos a comenzar. Le voy a dar la palabra a la doctora María Elena García Peláez Cruz, que estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Hizo la maestría en la UNAM, también en Filosofía, con una tesis que abordó los supuestos biológicos de la política de Aristóteles, misma tesis que fue galardonada con el premio Norman Sperling. Posteriormente se doctoró en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es actualmente directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, donde también es profesora titular de Historia de la Filosofía Antigua. Es codirectora de la Society for Women in Philosophy, o SWIP Analytic, de México. Se interesa por la biología aristotélica. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación y en diversas publicaciones. Actualmente trabaja en un volumen monográfico en torno a la relevancia de la teoría reproductiva en Aristóteles, con especial énfasis en el aspecto femenino. Adelante, por favor. Hola, pues buenas tardes. Agradezco la invitación de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, muy especialmente a Fanny del Río y por supuesto a Ángeles Eraña, por permitirme participar en la presentación de las memorias del ciclo de webinars Filósofas Pensando al Mundo, que se llevó a cabo con la colaboración de la Oficina de la UNESCO, y tenemos aquí a sus representantes, Dorian Romens y Araceli Torres, y se enmarca en el Día Internacional de la Filosofía. La iniciativa en sí misma y este primer resultado son dignos de celebrarse, a mi juicio, al menos por 2 razones. Por un lado, valorar el quehacer filosófico en épocas de crisis me parece necesario, aunque no por ello resulte evidente a cualquiera. Esto lo convierte en una actividad valiente. Si la filosofía encuentra en los momentos de mayor sosiego y tranquilidad los espacios idóneos para la elucubración, la contemplación del mundo y la oportunidad de reflexión profunda, es también verdad que sus frutos se conocen en los momentos de mayor tribulación e incertidumbre. Por otro lado, juzgo alentador el que se promuevan foros filosóficos donde las mujeres son protagonistas del análisis, reflexión profunda, diagnóstico y propuestas construidas en torno a los problemas actuales. La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo nos ha obligado a ajustar las miras. Debemos apuntar no solo a la reflexión de lo inmediato, sino también al impacto que esto tendrá en el mediano y largo plazo. Las mujeres haciendo uso de la filosofía y la filosofía cobrando materialidad y consistencia a través de las mujeres pueden marcar la diferencia.
No podemos permitir que la nueva normalidad sea un estancamiento o un simple paréntesis en la historia, pues el transcurrir del tiempo no se ha detenido y quienes se resisten a reinventarse terminarán por perderse. No podemos acomodarnos mientras la emergencia pasa. Debemos reactivarnos intelectual, responsable y creativamente. Y la filosofía es un vehículo perfecto para este transitar. La valentía y originalidad del quehacer filosófico y la voz reflexiva y propositiva de las mujeres se entretejen magistralmente en los 10 escritos que tuve oportunidad de leer con mucho detenimiento y que conforman estas memorias. Las mesas de los webinars se dividieron en 4 ejes temáticos: el de género, la relación de la ciencia con la ética, el económico y el político-social. Las ponencias incluyeron autoras de diversos países, desde el sur de nuestro continente, con filósofas de Chile, Argentina, Brasil, hasta llegar a México. El itinerario geográfico e intelectual muestra dolorosas coincidencias, pero en los escritos se percibe no un mero desánimo ni resignación ante las injusticias e inequidades, sino una reflexión que nos alienta a trabajar en conjunto por una región y por un mundo donde proliferen las oportunidades para todos y para todas. Además de las convergencias ya mencionadas, estas memorias también tienen el encanto de visibilizar problemáticas muy particulares. Un caso paradigmático es el del complicadísimo, pero también apasionante Puerto Rico, del que Rocío Zambrano nos participa, dando voz a la colectiva feminista en construcción que denuncia una situación geopolítica y de discriminación con tintes únicos en la región, en su compleja relación con lo propio y lo ajeno, lo blanco y lo negro, lo regional y lo estadounidense, y que golpea de manera muy particular a miles de mujeres en la isla. Xiomara Boo y Díaz muestran en sus ponencias algunos de los problemas más acuciosos cuando se analiza la relación entre ética y ciencia. La emergencia sanitaria ha mostrado prístinamente el complejo interactuar de la comunidad científica y académica con quienes difunden e informan a las mayorías. Las fake news, la manipulación y tergiversación de la ciencia se recrudecen en escenarios de vulnerabilidad e ignorancia. La filosofía tiene ahí un importante papel en la denuncia y también un ineludible compromiso con la transmisión de información verdadera, que sin renunciar a la precisión, sea asequible a las mayorías. Atocha Liceda pone el dedo en una llaga también especialmente calada por esta pandemia: el derecho a la información, no solo teórica, abstracta, compleja, sino también concreta, puntual y particular de lo que implica una hospitalización para cualquier paciente, aunque muy especialmente para aquellas personas en condiciones vulnerables. El consentimiento informado es crucial, no solo como un mero protocolo sanitario, sino como un derecho para el paciente de decidir libremente, mientras aún se encuentra consciente y lúcido, si quiere ser hospitalizado, si aceptaría ser intubado, conociendo de manera realista sus oportunidades, así como posibles escenarios alternativos. En este punto, las diferencias entre los países de distintas regiones se han ahondado no solo por la infraestructura médica, sino por la cultura de información y de considerar a cada paciente como mayor de edad racionalmente, capaz de anticiparse a los diversos escenarios y con la libertad de elegir lo que considera mejor para sí mismo, para sí misma. Nuevamente aparece la filosofía, defendiendo la libertad y la dignidad de los más vulnerables. En varios escritos se pone de relieve el agotamiento e insuficiencia del modelo neoliberal. Diana Fuentes cuestiona el modo en que la administración de la riqueza se ha alejado de los individuos y de la sociedad para quedar en manos de muy pocos. Las complejas interacciones en donde todo está interconectado dificultan enormemente solucionar puntualmente algunos ámbitos sin afectar el todo. Y con una sugerente cita de Walter Benjamin, se pregunta si deberíamos pisar el acelerador para salir de esta crisis lo antes posible, o si más bien deberíamos poner el freno de mano y replantear por completo nuestra dirección. En este sentido, Nicole Darat plantea la importancia de la filosofía no como antaño, aconsejando directamente a los gobernadores, pero sí como una voz fuerte que permita romper inercias y promover iniciativas de economías locales centradas en el cuidado del otro y no exclusivamente en las ganancias. Experiencias como las de los zapatistas en México o los Sin Tierra en Argentina
son ejemplos que podrían permitirnos explorar caminos nuevos, de la mano de la reflexión y diagnóstico del entorno social en el que vivimos, algo tanto o más propio a la filosofía que a la propia economía. María Pía Lara se une a la crítica de la hegemonía del neoliberalismo y analiza sus apabullantes resultados, en los que quizá solo un 1% de la población mundial se ha visto beneficiada, provocando el espacio idóneo para que, como en cultivo, se propaguen los discursos de odio, violencia, resentimiento, fácilmente manipulables por gobiernos populistas. En dicho entorno, la situación de la mujer en el ámbito privado, promovido por el llamado, se complica aún más. Se favorece y promueve la falta de derechos de la mujer en el ámbito privado, promovido por el llamado contrato sexual, que millones de mujeres, entre comillas, han suscrito pasivamente por costumbre, violencia y falta de oportunidades. Los escritos centrados más en cuestiones de género enfatizan el endeble estado del sector salud y manifiestan una dolorosa trama que opera detrás de la precariedad sanitaria. El cuidado, uno de los rasgos más característicos y maravillosos del ser humano, se ha visto como una actividad eminentemente femenina. Lejos de ser femenina, una etiqueta, creo que sí, ¿me escuchan bien? Ay, perdón, sí, está todo en orden. Ok, perfecto. Entonces, bueno, continuamos. ¿Sí? Ok, perdón. Lejos de ser femenina, una etiqueta neutra ha generado que en muchos estados el sector del cuidado sea minusvalorado, no retribuido económicamente y dejado en la precariedad. Ante la actual dispersión del virus y su consecuente infección, la COVID-19, Diana Mafia nos llama a desprivatizar, desmercantilizar y desfeminizar el sector del cuidado. Los estados que por tanto tiempo mantuvieron en los mínimos indispensables sus presupuestos en este rubro, ante la emergencia han tenido capacidad de respuesta lenta e insuficiente, pues se encontraban desprovistos de una infraestructura pertinente. De manera análoga, buena parte del sector educativo se ha dejado con todo su peso caer exclusivamente en manos femeninas, provocando por las mismas inercias círculos de pobreza, opresión y explotación que sufren tantas mujeres, en muchos casos por el consentimiento y en otras por la omisión de políticas que den oportunidad de preparación y profesionalización a las mujeres. En este sentido, pienso que un ámbito en el que se podría ahondar y un poco eché de menos en estas memorias es la situación límite que viven tantas mujeres ahora que están a cargo de la educación de sus hijos, no solo de manera tradicional, sino también, digamos, desde la perspectiva escolar, y que a la vez tienen que continuar trabajando y con una falta de sensibilidad de los empleadores, pues en muchos casos se han visto en la disyuntiva de continuar trabajando o quedarse, digamos, a cargo de las familias. Por supuesto, no solamente lo relativo a los hijos, sino también el cuidado de los adultos mayores, las labores del hogar, etcétera. En muchos casos, por supuesto, la presión económica pues también ha recaído de manera muy fuerte sobre las mujeres. Retomo ahora el escrito de Paulette Dieterlen, quien de la mano de los ideales de la Revolución Francesa propone esta crisis como un momento idóneo para repensar el futuro en términos de igualdad, fraternidad y para reflexionar lo que en el confinamiento ha significado para tanta gente. La soledad ha sido terrible para enfermos y quienes perdieron la vida en soledad, para los deudos que han tenido que enterrar y llorar a los suyos en aislamiento, pero también con una articulación optimista nos mueve a valorar la convivencia que por tanto tiempo dimos por obvia, la familia, los amigos, los colegas. La añoranza de esos encuentros pueden impulsarnos a salir avante de esta compleja situación. Y quizá, para lograr regresar a una vida comunitaria plena, sea necesario, como pide Mónica Cragnolini, aprovechar esta crisis sanitaria para repensarnos en el mundo. Nuestra interacción con la naturaleza debe ser una que, en la medida de lo posible, impida la propagación de nuevas zoonosis. Las enfermedades que ponen de relieve la interacción dañina, irrespetuosa y colonizante que hemos llevado a cabo en los siglos pasados. De la mano de su escrito, termino confiando en que la pandemia por COVID-19 sea, además de un desastre sanitario y económico como hemos experimentado en esta primera fase, un escenario en el que a la lucha en contra del modo patriarcal caduco y de explotación
y de injusticia y violencia para las mujeres, se sume la lucha por un mundo más comprometido con la naturaleza, que nos convierta a todos y a todas en activistas por los derechos de las mujeres, cuidando también de las especies que viven sin voz, pero que también han sido injustamente explotadas y violentadas. El dolor de esta crisis no desaparecerá mágicamente, como la lucha por la equidad de la mujer no se ha superado en 50 años, pero sin duda la filosofía tiene un papel fundamental en ambas luchas. Espero que logremos como región encontrar los discursos que más incidan en la sociedad, en las generaciones más jóvenes de políticos y economistas que tienen en sus manos el diseño de políticas que pueden ayudarnos a encontrar un mejor camino. Esta pandemia, como se muestra en estos escritos, nos ha recordado el valor, la importancia de la compañía, de la sociabilidad del hombre, de la importancia de la convivencia fraterna y solidaria en el ámbito en el que nos desarrollemos, la importancia de la dignidad en el vivir y en el morir. La filosofía, se muestra, tiene mucho que aportar para dar viabilidad al futuro de la humanidad. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este increíble resultado de las memorias de mujeres pensando al mundo. Muchísimas gracias, una excelente intervención. Les recordamos que estamos abiertos a las preguntas que quieran realizar a nuestras ponentes y también les recordamos que vamos a estar poniendo en el chat los enlaces para que quienes nos están viendo, todas las mujeres filósofas que nos estén viendo, se puedan registrar en nuestra red. Vamos a seguir entonces con la exposición de Gianni Paola Sánchez. Ella se encuentra cursando la maestría en Filosofía de la Ciencia en la UNAM y es miembro fundador de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Juárez del Estado de Durango y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Participó en el segundo programa de verano del Center for Philosophy of Science de la Universidad de Pittsburgh. Sus líneas de investigación son la epistemología social de la medicina, la filosofía política de la ciencia y políticas de ciencia, tecnología e innovación. Gianni, adelante. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, como miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, he tenido la oportunidad y aprendido mucho de estar detrás de la planeación del ciclo de seminarios web Filósofas Pensando al Mundo y detrás de la producción de esta memoria del evento. Y les quiero compartir un poco acerca de este proceso complejo y del esfuerzo que hemos llevado a cabo. Bueno, para empezar, ¿por qué impulsamos un seminario integrado solo por panelistas mujeres? Esto responde claramente al principal objetivo y a las metas que nos planteamos desde que se creó la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Nosotras partimos de una necesidad que vivimos como una urgencia dentro de nuestros espacios de trabajo y de formación. Y es el hecho de que como mujeres seguimos siendo un grupo subrepresentado en la filosofía. Y peor aún, me parece, somos un grupo que tiende a reproducir las dinámicas de opresión hacia colegas y hacia estudiantes filósofas. Tenemos que responder a eso, tenemos que resolver ese problema y necesitamos hacer red, necesitamos juntarnos, escucharnos, conocernos y hacer eco de nuestro trabajo, de nuestras voces. Tanto de las filósofas que se desempeñan en contextos académicos como de aquellas que trabajan fuera de. ¿Y cómo fue recibida nuestra propuesta? Pues en cuanto a la percepción pública del evento, sí me gustaría comentarles que, por un lado, nos dio mucho gusto que varias colegas filósofas y otras estudiantes nos escribieran dando su respaldo a la red, proponiendo incluso mesas de reflexión, proponiendo panelistas, preguntando cómo involucrarse activamente para que pudiéramos generar estos espacios donde se diera el encuentro entre mujeres filósofas. En ese sentido, me parece que fue muy evidente que como mujeres
percibimos este ciclo de seminarios como un acto reivindicativo, como un acto también de justicia. Y por otro lado, pues también hubo quienes lo asumieron quizá como una amenaza, como si tuviéramos una intención polarizante y buscásemos silenciar las voces de los hombres en la filosofía. Y bueno, me parece que a estas alturas sobra detenernos a justificar por qué es importante generar estos espacios donde estemos mujeres. Y sobra también, no recae sobre nosotros la carga de la prueba, estar dando razones de por qué no es esta intención polarizante, no le estamos restando espacios a otras personas, sino estamos abriendo una plataforma en la que se escuchen otras voces que históricamente no han tenido el espacio. Y bueno, en cuanto a las dinámicas de la planeación de este evento, quiero destacar y agradecer también al equipo que ha estado detrás, porque no hemos reproducido estas dinámicas opresoras, ¿no? Incluso hemos trabajado desde contextos de mucha familiaridad, de amistad, y pues no son las mismas maneras argumentativas y de debates cargadas siempre por un afán, un deseo de ganar la discusión sobre todo, ni de demostrar que alguien es mejor que los demás, ni de que alguien esté lucrando, que esté, no lo sé, solamente impulsando su carrera a costa del esfuerzo de los demás. Ese no fue el caso durante este proceso. Por el contrario, me parece que pudimos experimentar otras formas de hacer filosofía y de hacer eventos y de crear publicaciones. Algo muy bello y que aprecio mucho es el diálogo intergeneracional que se ha dado dentro de la red mexicana en el equipo al plantear las rutas de acción con Alejandra, con Ángeles, con Fanny y conmigo. Pues hemos trabajado siempre en un marco de mucho respeto, de reconocimiento de nuestras aportaciones y sobre todo hemos trabajado con bastante horizontalidad. Y en general esto se ha visto reflejado también en otras instancias de la red, en otras ramas de la red. Las filósofas se comunican con nosotros, se comunican entre ellas, están tejiendo sus propias redes y están impulsando sus propios espacios y nosotras hemos podido apoyarlas dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, también es importante señalar aquí que siempre buscamos en las 4 mesas que integraron el primer ciclo de seminarios web, que hubiera participación de filósofas no solo de la UNAM, no solo de la Ciudad de México. Por muchas cuestiones, en algunas mesas sí, al final sí participaron filósofas de la UNAM y de la Ciudad de México, pero bueno, me parece que al menos ya hicimos el esfuerzo por estar vinculadas y esperamos que en el futuro, pues eso, logremos una descentralización del quehacer filosófico. Y también buscamos que en cada una de las mesas hubiera la participación de 2 filósofas de países latinoamericanos diferentes. Esto porque reconocemos que nuestras posiciones geopolíticas, lejos de obstaculizar el diálogo, pues por el contrario, lo pueden nutrir, nos pueden aportar distintas perspectivas y experiencias para nutrir la reflexión. Y también yo estuve en particular detrás de la planeación de la mesa sobre filosofía y economía. En realidad decir que yo estuve no sé, es erróneo hasta cierto punto porque fue con mucho apoyo de Fanny, de Ángeles, de Ale, de Karina Pedache, de parte de la Red Latinoamericana, de Dorian, de Araceli, de parte de la UNESCO México.
Pero bueno, también me parece que esta sección tiene muchas cosas interesantes que decirles, que ofrecerles a los lectores, porque van a encontrar un diálogo diferente entre la filosofía y algo que usualmente no se reflexiona desde la filosofía, que son las condiciones materiales de la existencia, la realidad económica a la que nos estamos enfrentando. Y también van a encontrar aquí una propuesta muy interesante que ya responde a una cuestión metodológica. Nicole Darat, que es además de investigadora y docente, activista, pues también nos plantea la posibilidad de hacer investigación militante. Y eso es algo que pues, hasta ahora me parece que no había sido abordado en el centro de la discusión. Por último, me gustaría invitarles a leer esta memoria con mirada crítica y abiertos a su carácter desafiante. Es desafiante, me parece, en dos sentidos. Por un lado, este producto de la reflexión niega las condiciones bajo las cuales fue construido. Es decir, confronta la realidad, confronta las condiciones actuales de confinamiento, de pandemia, de desigualdad, de injusticia, y se erige como una fuerza propositiva encaminada hacia el futuro y que además interpela a las nuevas generaciones de filósofos. Y por otro lado es desafiante porque establece un precedente que se plantea como exigencia para los futuros foros de filosofía. A mí me parece que después de este evento que logramos articular y después de esta memoria, no se puede justificar la ausencia de mujeres filósofas en cualquier otro espacio, ya sea en paneles, en debates o en publicaciones. Porque sí habemos mujeres que hacemos filosofía y que además queremos hacernos escuchar. Muchas gracias, Vianney, que estoy completamente de acuerdo, como bien sabes. Hay que incluir a la aportación importantísima de las mujeres en filosofía, sobre todo, por ejemplo, en las historias de la filosofía, en donde prácticamente somos invisibles, hemos sido invisibilizadas por los historiadores. Le voy a dar ahora la palabra a la doctora Ana Rosa Pérez Ranzans. Ella obtuvo su doctorado en filosofía por la UNAM, es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es autora y editora de varios libros en reconocidas editoriales académicas, cuenta con más de 50 trabajos de investigación y de divulgación. Sus principales líneas de investigación son la dinámica científica, problemas epistemológicos, ontológicos y pragmáticos, variedades del empirismo en la filosofía de la ciencia del siglo XX, emociones, conocimiento y racionalidad, pluralismo ontológico y realismo científico, además de creatividad e innovación en ciencia y tecnología. Gracias, Ana Rosa. Adelante. Muchas gracias a ti, Fanny, por la presentación. Muchas gracias a Ángeles por la invitación y muchas gracias a la Red UNESCO en México y a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Además de ser un honor que me hayan invitado, fue un gran placer leer ese pequeño gran libro. Son artículos breves, algunos increíblemente breves, y es muy impresionante cómo, a pesar de la brevedad, son textos muy informativos, muy críticos, y que logran además hacer una propuesta. Esto es, yo, como ya se habló con bastante detalle de diversos artículos, lo que voy a hacer es hablar como del libro globalmente, qué características tiene y qué concepción de la filosofía infiero yo que tienen las autoras a partir de sus textos, ¿sí? Por un lado, me parece que todos los textos revelan que sus autoras saben integrar muy bien
la filosofía, el filosofar, digamos, analítico, crítico y argumentativo, muy ligado a la búsqueda de conocimiento, con el filosofar creativo y prospectivo, que genera ideas sobre lo que es posible y lo que es deseable. Y todo esto sin que nunca olviden que esa actividad, a la vez crítica y creativa, debe responder, como afirmaba John Dewey, a los problemas y dilemas de su momento histórico. Entonces son un ejemplo paradigmático todos y cada uno de los textos de distintos aspectos de análisis muy bien hechos, con mucha información empírica, porque son situaciones que estamos viviendo y que necesitan detrás toda una investigación de causas, de articulaciones, de rastrear a veces la trayectoria histórica de los distintos rasgos de lo que estamos viviendo ahorita, porque la pandemia más bien lo que fue una oportunidad de que salieran a la luz, ¿no? Así con toda su desnudez, las miserias que aquejan a la sociedad en que estamos viviendo actualmente. Entonces, me encanta que todos los como aspectos muy importantes de esta crisis se van abordando, ¿no? Algunas, por ejemplo, las cuestiones del racismo, otras la relación con los animales, por ejemplo, el maltrato que damos a los animales, otras si la filosofía realmente puede aportar algo para la creación o el diseño de un marco institucional, digamos, que permita que los sectores más marginalizados tengan una autonomía económica, ¿no? En lugar de que los sigamos explotando. En fin, todos son textos muy críticos, pero además muy propositivos. Todos los textos terminan con alguna propuesta. Es decir, no se quedan en el mero análisis, ¿no? Crítico, hacen además un diagnóstico y todos hacen también una propuesta, digamos, de alguna vía de solución o por dónde piensan ellas que iría una solución para que cuando termine esta situación vayamos a una realidad que no va a ser una nueva normalidad, sino va a ser una realidad que tenemos que imaginar, diseñar y militar por ella. Como no nos vamos a quedar tampoco en el mero análisis y en las propuestas, sino como justamente dice Nicole Darat, ¿sí? Las filósofas también pueden ser militantes. Cuando ella se preocupa por el papel de la filosofía, ¿no? En guiar, digamos, un marco institucional mucho más justo y mucho más justo con los sectores más marginalizados. Bueno, a manera de ejemplo, porque ya hablaron mucho y nos quedan 12 minutos, yo quisiera dejar al menos 10 para las preguntas de quienes nos están escuchando. Pues quisiera, bueno, además decir que todas son filósofas comprometidas con la sociedad y preocupadas por el entorno y por el medio ambiente y por el planeta, a fin de cuentas, ¿no? También quiero decir que son textos que se leen con mucha facilidad, porque son textos muy claros. No tiene uno que ser filósofo para poder leer esos textos, entenderlos a cabalidad y entender las propuestas, ¿no? Entonces, esa es una virtud que muy poca gente en filosofía tiene, esa claridad, tener calidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo claridad. Muchas veces la claridad es engañosa porque parece que son análisis muy fáciles, como muy superficiales, pero lograr una claridad en estos temas tan complejos quiere decir que detrás hay un trabajo de análisis muy profundo de todos los componentes que están integrando una problemática. Entonces, por ejemplo, voy a hablar del texto de Diana Mafia, porque me impresionó muchísimo, es el primer texto de las memorias, ¿sí? Y Diana Mafia lo que hace es ocuparse del problema del cuidado como una cuestión política. En 3 páginas, porque yo lo imprimí en Word y son 3 páginas,
creo que en la memoria son 1,5 páginas o algo así, pero en 3 páginas Diana logra plantear la problemática del cuidado, ¿no? ¿Por qué ha recaído el cuidado en las mujeres? Y la importancia del cuidado, ¿no? Es una cuestión política en el sentido de que se debe desfeminizar las mujeres, no por ser mujeres, implica nuestra naturaleza biológica, que seamos las que tengamos la obligación de cuidar a los ancianos, a los bebés, a los discapacitados, a los que tienen problemas mentales o psicológicos. En fin, la cosa es que durante cientos de años, o miles más bien, todo el peso del cuidado ha recaído en las mujeres y además se queda en el ámbito doméstico, privado en el sentido del ámbito doméstico. Entonces, si el Estado no se hace cargo, por ejemplo, de atender, de tener un buen sistema de salud, un buen sistema de guarderías, un buen sistema de residencias para ancianos, como sucede en otros países, ¿no? Pues realmente toda esa responsabilidad recae en nosotras las mujeres, que además, en muchos casos, son jefas de familia, que tienen que trabajar y estar cuidando a la mamá, cuidando a los hijos, pagándole a alguien que le ayude. Entonces, finalmente todo recae en las mujeres y eso parece que se lograría, sí, con estas 3 propuestas de Diana, ¿no? De Diana Mafía, que es que no sea el problema del cuidado no es exclusivamente femenino, de las mujeres, no se debe privatizar, no debe quedar en el ámbito del hogar, sino que es un problema público, es un problema común que el Estado debe afrontar y tampoco se debe mercantilizar, porque para resolver el problema de cuidado lo que uno hace es, en general, las mujeres que trabajan pues pagan, ¿no? Entonces no hay un sistema público, no, el Estado no se ha hecho cargo, por lo menos en toda la región latinoamericana, no conocemos un buen sistema que se haga cargo del cuidado. Y eso, para darles un ejemplo de un texto riquísimo que no tiene desperdicio, ¿sí? Y que en 3 páginas puede a ustedes darles una cantidad de información y una propuesta de solución, que también, por cierto, Diana Mafía es bastante militante y ha formado parte de cargos oficiales en el gobierno y ha luchado mucho desde esa trinchera, desde siendo funcionaria, para, digamos, abrir paso a todas estas propuestas que tiene ella. Lo dejo hasta aquí para dar tiempo a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rosa. A las 3 han sido intervenciones realmente muy, muy valiosas. Quiero comentar a quienes nos están viendo, recordarles que mañana, que es el día, en efecto, el Día Mundial de la Filosofía, tendremos en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, tendremos 2 eventos más. Una mesa que será una investigación sobre dónde están las mujeres filósofas en la historia de la filosofía, con Silvana Manso de Argentina, Viridiana Platas de Colombia, Catarina Peixoto de Brasil y moderando Ivette Sarmiento de la UNAM. También vamos a tener las 2 simultáneas a las 17 horas. Tendremos la otra mesa de cuerpo, arte y filosofía, una mesa estética, en donde van a participar Ana María Martínez de la Escalera de la UNAM, Lena Ortega de la Facultad de Filosofía, Elena Ortega también de la UNAM, pero de la Facultad de Artes, y la maestra Gabriela Galindo, también de la UNAM, moderando Jeremy Uribe de la UNAM. Entonces, la invitación también a estas 2 mesas para que puedan participar y recordarles que pueden registrarse en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, sobre todo para esto, para tenernos más en la mira, saber qué estamos haciendo todas y poder también comunicarnos eventos, coloquios, congresos, publicaciones y demás. Agradecemos mucho la participación de todas, pero tenemos rápidamente
tenemos una pregunta que me gustaría que la respondiera ahora cualquiera de las tres, pero bueno, me gustaría darle la palabra a la doctora García Peláez. ¿Hacia dónde puede caminar una red de mujeres filósofas? Bueno, pues vamos a decirlo así, el futuro idóneo me parece es, después de consolidarse fuertemente, poder no ser más una red solo de mujeres. O sea, me parece que la idea de enfatizar hoy la diferencia radica en la oportunidades que de manera fáctica se ha vivido. Entonces, parece que en la medida en que se logre fortalecer y solidificar y que realmente logremos posicionarnos, digamos, creo que en esa medida va a ser, o quizá no va a ser necesario, digamos, hacer esa distinción. Eso pienso que sería lo ideal, una red que se convierta simplemente en una red de filósofos y filósofas en donde todo el mundo tiene oportunidad. Al final, eso es a lo que tendríamos que, digamos, que tender, ¿no? A la igualdad de posiciones académicas, a la igualdad en salarios, a la igualdad de oportunidades en foros, en publicaciones, en fin, ¿no? Ese creo que tiene que ser el objetivo. Muchas gracias. Vianney, ¿cuál sería la relevancia de insertarnos como mujeres filósofas en la discusión coyuntural, como decía la doctora Pérez Ranzás? Bueno, yo creo que, como comentábamos durante el seminario, la discusión de lo público dentro de la filosofía ha quedado un poco olvidada y pues es necesario volver a plantearlo en términos de filosofía política, de filosofía de la economía, con perspectiva de género. O sea, yo creo que hay muchas mujeres filósofas trabajando cuestiones así y que pueden aportar desde sus propias trincheras reflexiones valiosas al respecto. Sí. Y sí, Sí. adelante, Ana Rosa, adelante, por favor. A mí me gustaría complementar esto un poco con Claro, adelante. las tesis de Helen Longino, que desde el punto de vista epistemológico las hemos observado que las científicas, por ejemplo, privilegian proyectos de investigación que tengan un beneficio social sobre las investigaciones que son más hacia ciencia básica o ciencia pura. Entonces, y tienen mucho más capacidad y plasticidad, digamos, para hacer trabajo colectivo, ¿no? Entonces, son dos características muy importantes, el de la solidaridad, ¿no? El trabajo en equipo y el interés por hacer, pues ese interés de crear un mundo mejor, ¿no? En pocas palabras. Sin duda, sí, sin duda. Yo tendería a estar completamente de acuerdo con eso y creo que el hecho de no haber tantas mujeres, tantas propuestas de mujeres, tantas aportaciones de mujeres reflejándose en las historias de la filosofía y en la academia, ¿no? En cómo se estudia la filosofía, por ejemplo, esta ausencia, esta invisibilización de las mujeres, de alguna manera perjudica a toda la comunidad filosófica, porque hay una parte importante del quehacer de las mujeres en filosofía que es muy propositiva, muy pragmática, muy puesta en la realidad, y esto se ha perdido un poco, ¿no? Bueno, se ha perdido bastante, precisamente no está bien reflejado, y entonces la filosofía de pronto ha quedado como en una especie de guerra en las nubes con las ideas, ¿no? Precisamente porque no está reflejada adecuadamente la aportación de todas las mujeres que han hecho filosofía desde la antigüedad hasta nuestros días. Porque este es otro de los grandes mitos, que no ha habido mujeres en la historia de la filosofía y por eso no están reflejadas en las historias que se han escrito, pero esto ya lo sabemos
que es completamente falso y es una, pues eso, ¿no? Nos ha escatimado, digamos, la aportación de las mujeres a lo largo de la historia de la filosofía. Pues con esto queremos cerrar esta mesa. Le agradecemos nuevamente a nuestros ponentes, le agradecemos nuevamente a la UNESCO, a la oficina de la UNESCO aquí en México, agradecemos también a la Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas. Les recordamos a todas las que estuvieron acá, a todas las que nos están viendo, que la red lo que busca es que todas estemos ahí, que todas nos registremos en la red para saber dónde estamos, qué estamos trabajando, qué estamos haciendo y poder darle visibilidad a todo nuestro trabajo, que es precisamente pues, el gran objetivo de esta red. Dorian, si tú quieres hacer un cierre, te agradecemos. Gracias, para despedirnos. No, yo nada más quisiera agradecer a los doctores y a Vianney por su reflexión. Yo creo que sumió muy bien lo que las diferentes doctoras filósofas han mencionado en los seminarios web y en la memoria. Entonces, bueno, un agradecimiento muy grande también por su positividad a esta iniciativa y a esta memoria. Y nada más mencionarles por si hay preguntas donde encontrar la memoria que va a estar a disposición de ustedes, espero en algunos días en la página web de UNESCO, pero por el momento también nosotros le vamos a compartir por correo. También si nos mandan un correo solicitando esta memoria, con gusto lo compartimos. Y bueno, por último también que no sea la única publicación, la única iniciativa que hacemos en colaboración, entonces que dispuestos a tener más reflexión ahora y también en la nueva normalidad. Entonces, muchas gracias y bueno, felicidades a todos y a todos que ejercen la filosofía, que sea una excelente celebración ese día de mañana y toda esta semana, todo el mes y bueno, todo el año. Muchas gracias. Pues los esperamos, las esperamos, les esperamos mañana también con nuestros eventos en la red y feliz día de la filosofía. Gracias.